La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres, encontradas en España y Francia con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce al mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida. En la India, entre los hindús, el creador es un bailarín, Siva Nataraja. Hace bailar al mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto incluía la danza, mientras que en otras épocas la danza fue proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo occidental. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris, se fueron haciendo cada vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados. El filósofo Platón, catalizador de estas influencias, fue un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de la danza de los dioses y diosas del panteón griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo hasta el año 200 a.C. La danza formó parte de las procesiones romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del año 150 a.C., todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa. De todos modos, la fuerza del movimiento no se detuvo, y bajo el mandato del emperador Augusto, surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica, en la que la comunicación se establece sin palabras a través de estilizados gestos y movimientos, y se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma. Las danzas de celebración estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas, que coincidían con antiguos ritos de fin del invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la primavera. A principios del siglo IX, Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no fue respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos, aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos. Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, propiciada por la prohibición de la Iglesia y la aparición de la peste negra. Nacida como danza secreta y extasista, durante los siglos XI y XII, la danza de la muerte comenzó como respuesta a la peste negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo. Las danzas sociales de pareja como el minuet y el vals comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión. En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que trasciende la tierra, ejemplarizado en obras tales como Giselle, Swan Lake y Cascanueces. Al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia, donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos vastos y sexuales. Esta incomprensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la Primera Guerra Mundial, y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de danza en Europa y en América. Desde los años 20 hasta nuestros días, nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música, con influencias latinas, africanas y caribeñas, inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango o el cha-cha-cha. El renacer del Harlem propició la aparición de otras danzas como el indie hop. A partir de la década de los 50 tomaron el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado freestyle. Luego apareció el disco dancing y el break dancing.
La danza sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos, pero es consustancial con la naturaleza humana. Danza prehispánica. La danza prehispánica es un concepto que se aplica a todos los tipos de bailes y manifestaciones artísticas, corporales que se daban en América antes de la época de la conquista. Esto incluye bailes populares y otros tipos de danzas utilizadas en rituales para venerar, alabar o dar tributo a las deidades de antiguas religiones perdidas. Pueden identificarse diferencias entre las tribus de la región americana mediante el estudio de su danza. El baile era una herramienta social primordial en la mayoría de las agrupaciones tribales. Incluía un vasto rango de áreas culturales, principalmente enfocadas en la religión, y también definía los roles sociales de los habitantes tribales. Orígenes e historia. Las danzas tribales se fueron creando progresivamente con el tiempo, tras milenios de residencia de las tribus de la zona. Además del tiempo, el intercambio cultural y la migración fueron factores claves en la expansión de las danzas entre las varias civilizaciones indígenas del continente. Primordialmente, las danzas iniciales eran ritos de transición de vida, que servían para guiar a una persona moribunda hacia el más allá. En las zonas norteñas y en las áreas desérticas, era común la realización de bailes en ritos funerarios. Por otro lado, en Centroamérica, e incluso más hacia el norte, era tradicional realizar ritos y bailes al momento de cazar o ir a la guerra. Influencia animal. Los animales autóctonos de cada región fueron raíz del surgimiento de bailes específicos, dirigidos hacia estas criaturas. En las zonas tropicales se empezó dando culto a los jaguares y otros mamíferos selváticos, mientras que en las regiones del norte era común venerar a los osos y animales de climas fríos. Chamanismo. La práctica más conocida en la cultura popular el día de hoy es la que se denomina como chamanismo. Surgió con base en los chamanes, médicos brujos, de cada región y se utilizaba para la curación de los enfermos y para comunicarse por medio del chamán con el mundo de los espíritus. Estas danzas se utilizaron ampliamente a lo largo de todo el continente, extendiéndose desde América del Norte hasta Brasil. Vestimenta. La vestimenta, utilizada en los bailes, varía según dos factores fundamentales: el tipo de baile a realizar y la fauna y flora de la región. Uso de recursos naturales. Quienes fuesen a danzar comúnmente se vestían con pieles de animales, a veces utilizando las cabezas mismas como máscaras. Pero la utilización de plantas y otros tipos de materiales obtenidos de la flora local también eran costumbre en toda la región americana. El plumaje de animales como el pavo real también era muy utilizado como vestimenta en la danza prehispánica, particularmente en las civilizaciones de América del Norte y en América Central como México. Evolución. Los estilos de danza en México evolucionaron tras la época de la conquista española y la danza tribal tradicional empezó a mezclar otros elementos de origen cristiano y español. Entre los ritos y tradiciones prehispánicas que se mantienen hasta hoy en día en México, destacan los siguientes: los tepehuanos, el baile del peyote, el baile del rutuburi y los quetzales. Algunas danzas tradicionales han incluso servido para inspirar estilos de baile usados en la actualidad. Es difícil saber con exactitud qué tipos de baile se utilizaban en la época. Al ser un arte transitorio, se tiene poco registro palpable acerca de este. Danza prehispánica.